Jesús López Pacheco fue un novelista, dramaturgo, poeta y ensayista español, de los más importantes integrantes de la generación del 50. Muchos de los escritores de este movimiento nacieron en los años 20 y escribieron en el 50, ya superada la guerra civil, y por ello son considerados hijos de la misma. Ellos vivieron también en un periodo de entreguerras. Pero ¿qué pasa especialmente en esta década? En el contexto que se estaba viviendo, que era la Guerra Fría, los países empezaron a unirse en diversas órdenes sociales o en diversos organismos internacionales como la ONU. España pasó de ser un país que estaba aislado para incorporarse, obviamente, con estos organismos y poder otra vez ver a la España naciente. España empezó también esa misma década un proceso de industrialización donde todos los campesinos se iban a la ciudad por la dureza de la vida en el campo, las dificultades de las transformaciones del campo, la explotación que les daban a todos los proletarios y la banalidad de la vida burguesa. En ese tiempo se cría Jesús López Pacheco. Él nació el 13 de julio de 1930 en Madrid, España, y entre 1941 y el 49 realizó sus estudios de bachillerato en el Instituto Cardenal Cisneros. En el 49 ingresa a la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Complutense. La Universidad Complutense en aquella época fue una de las que manifestó más régimen antifranquista y fue la que experimentó más cambios en aquella época, que ya los vamos a tratar en los sucesos del 56. Primero, él en el 53, por la editorial Real, hizo una serie de poemas que se llamaba Dejad crecer este silencio, que trataban de la reflexión por ser él perteneciente al realismo social. Empieza como ese proceso reflexivo que se ve más marcado en el 54 cuando tuvo que realizar un servicio universitario en Cudilleros. Cudilleros en aquella época era un pueblo totalmente pesquero que basaba su economía en eso, y entonces él empieza a darle el valor al trabajo y al esfuerzo de aquellas personas. Empieza a ver cómo los trabajadores, cómo aquellas personas que se encargaban todo el día, que como él decía, se quemaban las espaldas, estaban en el mar, trabajan para conseguir un sueldo que muy pocas veces es remunerado muy bien. Entonces él empieza a presentar ese realismo social que en esa época se estaba presentando, deja las preocupaciones existenciales de la década anterior para entrar en preocupaciones sociales y de comunidad, no tanto de individualismo. En 1955 obtiene el premio Sésamo de cuentos por Maniquí Perfecto. En 1956 se estaban desarrollando los disturbios del 56. Él fue uno de los organizadores, junto con otros escritores e intelectuales, del Congreso Universitario de Escritores Jóvenes. Este Congreso Universitario fue el principal detonante de todos los problemas del 56. Ese Congreso Nacional de Estudiantes, o ese congreso que hicieron los estudiantes, estaba homenajeado a Ortega y Gasset, que murió en 1955, el 18 de octubre. Entonces ellos estaban embarcados en una lucha universitaria con el rector complucense, que era Pedro Laín el Trago. Obviamente ellos el 1 de febrero del 56 repartían un manifiesto que se llamaba Congreso Nacional de Estudiantes, en el que hablaban de los problemas por los que estaba viviendo España. La gente de ese tiempo tiene una gran visión porque ellos pudieron vivir en el periodo de la guerra civil, vivieron en el periodo de posguerra y muchos de ellos alcanzaron a vivir el periodo de preguerra. Entonces, la universidad, como se estaba gestando tanto, sobre todo en la Complutense, el 8 de febrero fue asaltada por los falangistas, golpearon a los estudiantes, provocaron la destitución. Fue un conflicto muy grande que le daba a los estudiantes esa rabia por no poder expresar las cosas, porque desde que acabó la guerra civil en España, a las universidades se les quitó el derecho a opinar. Todos ellos eran silenciados, como vemos en este hecho, por los falangistas. Sabemos que el régimen de Franco era algo duro, sobre todo por la gente que tenía un pensamiento diferente, sobre todo por los universitarios que siempre han encadenado el alma mater de la revolución en el mundo. Entonces, ese año él es encarcelado, pero en 1957
escribe una novela que se llama Central Eléctrica. La publicó la editorial Destino y se examinan las ideas del progreso y la tradición, cómo está cambiando España, cómo está superando ese proceso de industrialización que a los países europeos les dio tan duro, incluso a los países latinoamericanos también. Así también trata el tema de la apropiación capitalista del trabajo obrero y del desarrollo social. En estos países existía mucha desigualdad, los obreros eran marginados, entonces el desarrollo social no era muy grande. Podía ser que la economía se estuviera desarrollando porque dejaron a un lado el campesino y el asadón por algo más industrial que en el tiempo les empezó a dar más capital. El problema era que el trabajador le pagaban muy barata la mano de obra. Entonces él se veía encadenado a algo. Si usted tiene un capital, si él tiene algo con qué trabajar y no se le paga más del capital, obviamente lo que se le paga se lo va a gastar en su familia o en las necesidades básicas, no va a poder salir adelante porque no tiene cómo hacer crecer su capital. Entonces ellos apelan a esto. Entonces su libro Central Eléctrica habla de eso, del progreso que estaba dejando atrás a muchos de los sectores sociales. En 1959 participa en las convenciones sobre la novela internacional en Mallorca, donde se encuentra con diferentes escritores como Carlos Barral, Juan García Hortelano y otros. En 1961 dedica un poemario a una mujer que se llamaba Marisol Lázaro Moral, con la que se casa en 1956. Este poemario se llama Canciones del Amor Prohibido. Ese mismo año en Italia se empieza a editar Pongo la mano sobre España, un poema que fue prohibido en España. ¿Por qué? Por la descripción que le da a la vida de violaciones, de sometimientos que le daba la dictadura de Franco.